nosotros realizamos el mejoramiento clásico, ¿no? El mejoramiento clásico, para aquellos que no saben, es, digamos que es el trabajo que hacen las abejas, ¿no? Nada más que nosotros lo hacemos dirigido. Decimos, ¿quién cruzamos con quién? Digamos, el polen de uno, lo llevamos, ¿no? El mejorador tiene objetivos y va cumpliendo esos objetivos, ¿no? ¿Quién cruzar con quién? De esos frutos, ahí está. Bueno, de esos cruzamientos voy a obtener frutos, esos frutos con semilla dentro, los voy a sembrar, y de esa población, de esa primera generación, voy a obtener plantas, y ahí voy a elegir, voy a seleccionar las plantas superiores, las que me interesan, las que yo, mirando mi objetivo, digo, bueno, esta cumple con mi objetivo, la elijo, la sigo propagando, y la sigo, digamos, observando, mirando a ver cómo crece, la voy probando en los canteros. Acá, por ejemplo, van a ver ustedes que algunos materiales todavía no llegaron a variedad, entonces están en ese proceso, ¿no? La evalúo, ¿no? Y después de ahí, si ese híbrido superior que tiene potencial para una variedad, pasa a la etapa de registro, ¿no? Y después de ahí, de esa etapa de registro, se transfiere esta tecnología a la producción. Y de la producción llega al comercio y a la casa de todos ustedes, ¿no? Ese sería todo el proceso, que bueno, esto lleva un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, acá les voy a mostrar la primera género, uno de los primeros géneros que tenemos, que trabajamos y que tenemos variedades, que es Calibrachoa, o Calibrachoa le dicen, ¿no? Bueno, es una Calibrachoa, es muy floribunda, se parece a petunia, nada más que, porque está emparentada con petunia, nada más que las flores son más chiquitas, ¿no? Son herbáceas, tienen varios colores, y uno de los requerimientos es que, bueno, no le gusta el encercado, ¿no? Del sustrato donde se encuentra, ¿no? Eso. Todas son de penosol, y acá tenemos tres variedades, ¿no? Pampa salmoninta, overa fucsia, y bueno, la 06, bueno, tiene un número para INTA, ¿no? Y después tenemos otros colores que están en proceso de inscripción, ¿no? Este género es del noreste argentino, ¿no? Acá las podemos ver en maceta, en cantero. Bueno, ya supongo que ya hicieron un poco la recorrida, así que las Calibrachoas. Después tenemos el género Mecardonia, que también son herbáceas, son a pleno sol, lo que tienen muchas flores, pequeñas, amarillas, crecen, son buenas para la bordura o para macetas, así como, ¿no? Con forma como una bolita, vamos a decir, ¿no? Muy compactas. Y acá tenemos 4 variedades, ¿no? Potí amarilla INTA, guaraní amarilla, bueno, guaraní tienen las flores más grandes que potí, tatarendí INTA y cambá clara INTA. Ahora tenemos también sí, frecuente, más frecuente, a pleno sol, sí. En la otra no, no tanto. Sí, sí, sí. Sí. Después tenemos a Nirenbergia, no les conté, pero Mecardonia es también de la Mesopotamia, ¿no? Del noroeste argentino.
Nirenbergia es de la zona del centro y norte del país. Son plantas rústicas, si bien en invierno esta planta, las nirenbergias, mantiene el follaje, es más, el follaje se hace intenso, un verde color intenso, y son de pleno sol, los colores van entre el blanco y el lila, ¿no? Tienen el follaje fino, no sé si las vieron, ¿no? Las hojas son bien lineares, y bueno, no requiere mucha agua, ¿no? Ya las vemos en maceta, en canteros, las nirenbergias. Bueno, acá tenemos a glandularia, muy conocida, a lo mejor las conocen como verbenas, ¿no? También esta es un género rústico, también son de pleno sol, bueno, tienen bajo requerimiento, ¿no? De agua o de nutrientes. Acá tenemos dos grupos de variedades de glandularia. Tenemos las que son para cantero, que serían extrema roja, extrema violeta, Natalí rosa, Natalí mora, y alba, inta y dulce coral. Esas 6 son para cantero. También andan en maceta, pero ahora después les voy a mostrar una foto, van a ver que en cantero es como que, bueno, explota la planta, digamos, del tamaño, ¿no? del vigor que tienen. Y para maceta estaría cana inta, cana magenta, inta, y que tengo la foto en el otro lado, a Nevada Bariloche, que es blanca, ¿no? Esta blanca es para maceta, como la cana magenta inta, y acá pueden ver, ¿no? A ver, acá estas, las extremas, ¿no? En cantero, ¿no? Allá la dulce coral, esta, bueno, se ve el vigor que va para este uso. Bueno, después tenemos a Tecoma, que es un género arbustivo, ¿no? Es muy conocido, bueno, el origen de Tecoma, lo han visto en el arbolado público, ¿no? Uno de los padres, Alguarán, ¿no? El amarillo, que no sé si lo han visto, ahora ha estado en flor. Y bueno, lo hermoso de esta variedad que, bueno, que es de color naranja, ¿no? Que no hay en la naturaleza. Y es perenne, lo único que es sensible a las bajas temperaturas. O sea, lo tenemos en casa, en una maceta, se puede colocar en el suelo también. En el invierno, bueno, va a perder el follaje, pero bueno, en la primavera va a brotar y tenemos floración durante toda primavera-verano. Otoño, hasta que, bueno, lleguen las bajas temperaturas. Bueno, todas las variedades son de pleno sol, las que tenemos en este momento. Y ahora la Pacho, sorpresa rosa inta, es leñosa, ¿no? Este género, Androanthus, bueno, obtenemos una variedad compacta de lapacho para maceta, muy floribundo, lo que tiene que se propaga por injerto, esta variedad. ¿La anterior? Sí, ahí está. Está bien. Bueno, también este es bajo requerimiento hídrico, ¿no? Y también el nutricional, todas, bueno, como dije, son de pleno sol. Hay algunos en flor porque bueno, tiene como las floraciones ahora en primavera y después, bueno, antes en otoño, fin de verano, otoño, hay otra segunda floración.
Y mira, la maceta, suponete acá, así la planta. Después, o sea, se lo mantiene con poda. Y bueno, algo importante que la flor se forma en el verano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando podamos, porque si podamos rejuvenecemos y no vamos a tener floración para el año siguiente. ¿No? Eso. ¿Cómo? Sí. Claro, es una variedad que es compacta, que no crece, o sea, esto no crece como un árbol, no tiene un fuste que le vamos dando, los árboles vamos dando un fuste, ¿no? Esto no, esto es más compacto, se puede mantener en la maceta con poda, va a crecer. No es un bonsai, esto, algo que, ¿no? Esto es un árbol adaptado a crecer en maceta, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué necesitan las plantas para vivir? ¿No? Bueno, como todo ser vivo, el agua ya dice, sí, como todo ser vivo, necesitan luz, ¿no? Agua, nutrientes, temperatura y aire. Bien, la luz, bueno, importante porque fabrican la fotosíntesis, ¿no? El aire también, importante el intercambio de gases que se producen las plantas, el agua, ¿no? Por donde obtienen los nutrientes, ¿no? A través del agua obtienen los nutrientes. Hoy, con las temperaturas que tenemos, ¿no? Mostrarán las plantas, los nutrientes, bueno, que son absorbidos a través del agua, por las raíces junto con el agua, ¿no? Tenemos nutrientes principales, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio. Después Mónica nos va a hablar de esta parte. Y bueno, las temperaturas, ¿no? Es importante que hay plantas que son de clima templado, cálido, ¿no? Y otras son plantas de clima templado frío, digamos, ¿no? Eso también para tener en cuenta, cuando obtenemos una planta del sur, digamos, no, a veces no va, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Ser conscientes de esto. ¿Cómo crear un ambiente adecuado para las plantas? Ahora que se van a llevar las plantas, las variedades cinta, ¿a dónde las van a poner? ¿Eh? ¿Cómo llega la luz, ¿no? A la planta, la calidad de la luz? Si la ponemos alguna variedad INTA a la sombra, ¿qué va a pasar? Los tallos se van a elongar, se van a hacer más finos, ¿no? Se van a debilitar. Entonces, bueno, eso es importante. Cuando tengo una planta nueva en mi casa, ¿dónde la vamos a colocar? También, bueno, la falta de luz, lo que produce, el exceso de luz también, ¿no? Empiezan a quemarse las hojas, y si eso continúa, bueno, se puede hasta quemar toda la planta. Las condiciones de temperatura, ¿no? Justamente a veces en estos días tan calurosos, por más que la planta esté regada, ¿no? A veces no puede, digamos, absorber toda el agua que necesita, ¿no? Con los vientos, con el calor tan intenso, y uno la ve a veces con las hojas hacia abajo. Lo único que tiene que hacer uno es esperar que baje el sol y la planta recupera, ¿no? Que a veces uno lo que hace que es agua, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y otras cosas, bueno, las condiciones del suelo y el sustrato, ¿no? Que no se encharque, ¿no? Bueno, ahora Mónica nos va a hablar de esta parte. Y bueno, la presencia de malezas, que esto también compite con el crecimiento y desarrollo de la planta. Las malezas, al ser otra planta, bueno, nutrientes, agua, espacio, luz, todo, ¿no? Sí, aquí estamos.
Bueno, ¿qué tal? Hola. Ah, sí, sí, también. Bueno, gracias por venir. Bueno, complementando un poco la charla que dio María Julia, mi parte es más que nada tema de sustrato, ¿no? Veo caras conocidas, alumnos de tecnicatura, docentes inclusive, pero bueno, siempre uno se pregunta eso, ¿qué es? ¿Qué es el sustrato? Más que nada, no sé si tienen la idea. Muchos tienen la idea de que tiene que ser algo similar a la tierra para que la planta tenga su sustento y pueda sobrevivir, ¿no? Quizás un ambiente distinto al del suelo in situ, al del jardín, al de un campo, digamos. Por eso a veces nos preguntamos qué es. No sé si alguien se quiere animar a decir qué les parece, que es un sustrato, ¿no? Principalmente, bueno, es el ambiente donde tienen que crecer las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Es el ambiente, digamos, donde va a estar instalada una raíz, es una parte viva de la planta, es un órgano que tiene que respirar, un órgano que tiene que absorber agua, digamos, una estructura que tiene que soportar la parte aérea, ¿no?, de una planta. Entonces, ahí ya estuvimos diciendo varias de las funciones que va a tener que cumplir. Y principalmente es proveerle a la planta de agua y nutrientes, proporcionar oxígeno, porque dijimos recién, las raíces respiran, intercambian gases con el medio, por lo tanto necesitan un espacio donde hacerlo. Y proveer el soporte físico, ¿no? Eso un poco lo da la estructura, la textura del material que uno va a usar, por lo tanto el tamaño de las partículas, por lo tanto el peso, en función del volumen que ocupe, que sería, digamos, la densidad del material. Entonces, todas esas cosas se tienen que dar en un equilibrio como para poder justamente permitir que una planta sobreviva a esas condiciones. Unas condiciones que muchas veces en una maceta son muy limitadas, dependiendo del tamaño de la maceta, dependiendo de la forma de la maceta. Ustedes vieron que hay sistemas de propagación donde los envases o los contenedores son muy pequeños. Bueno, ahí tiene que vivir una planta, desde que germina una semilla, y tiene que instalarse el sistema radical, tiene que crecer la parte aérea, tiene que cumplir un ciclo para después, digamos, pasarlo a otro lugar, a un cantero, a una maceta más grande, tiene que seguir cumpliendo su ciclo de vida en otro lugar. Por lo tanto, desde envases muy chiquititos hasta envases grandes, para árboles, para arbustos, vieron que hay macetas inclusive en jardines, donde tienen una palmera, una planta herbácea, muchas veces de gran porte. Bueno, tiene que cumplirse eso, ¿no? El soporte, la provisión de oxígeno, la provisión de agua, ¿no? En periodos, digamos, entre riegos, y a través del agua vehiculizar nutrientes que pueden venir de un fertilizante o de algún abono que uno ponga en este medio de crecimiento, ¿no? Un sustrato es un medio de crecimiento. Entonces, hay muchísimos, muy variados materiales, por lo tanto ustedes, bueno, en esa lista van a ver, ahí hay un montón de materiales distintos, inclusive está, fíjense, el suelo incluido ahí en esa lista. Acá está el suelo, arena, perlita, hojas de pino, camas de pollo. Bueno, hay algunos que son un poco más, cumplen la función más de abono, ¿no? Como compost. Hay muchos compost que proveen una gran cantidad de nutrientes como un abono, y hay otros que no tienen tantos, por lo tanto van a proveer más estructura, digamos, más retención, van a cumplir alguna otra propiedad que tenga que tener ese sustrato. Así que hay una gama muy amplia, un abanico muy amplio de sustratos, por lo tanto uno, teniendo en cuenta esas funciones, tiene que saber proporcionar o más o menos orientarse como para ver qué materiales usar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Me avisan, paramos y lo charlamos. Entonces, esos pueden ser muchos los componentes de los sustratos, pero bueno, generalmente la elaboración, o sea, la fabricación, la confección de un sustrato sigue ciertos objetivos, ¿no? Que dependen de dónde se va a cultivar la planta, qué especie se va a cultivar, cómo se va a regar. Hay un montón digamos,
cuestiones culturales o de manejo que hacen a que yo decida qué sustrato utilizar o qué sustrato no utilizar. Entonces, muchas veces las plantas provienen de un sector productor, uno las va a comprar al vivero de venta al público y las termina usando en un jardín, y para todo eso hay una gama de sustratos y de materiales muy diferentes. Dentro de lo que es las dos primeras fotos hacen referencia a un cultivo donde la planta pasa cierto tiempo y persigue un objetivo, ¿no? El objetivo de un productor es principalmente generar o producir la mejor calidad de planta, ¿no? En función de el menor tiempo posible. No es cuestión de tener un año una planta que se puede tener en perfecto estado y generar un máximo potencial de una especie dada en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ese es el objetivo que persigue un productor. Utilizar un buen sustrato, aireado, que provea retención, que provea, o sea, no estar regando 5 veces por día, porque en la escala de un cultivo eso sería imposible, ¿no? A lo sumo, si se automatizaría un sistema, quizás sí se podría independizar de la mano de obra, pero a lo que voy es que la planta necesita tener la mayor cantidad de agua posible en un periodo, digamos, prolongado, o que por lo menos cubra la acción de entre riegos, la acción de proveerle agua, ¿no? Entonces, en las casas uno a partir de que compra una planta va a tener otro objetivo, ¿no? El objetivo del consumidor, no es mío, de usted, yo me considero consumidor compulsivo también, así que en la casa uno tiene que pensar en tener la mejor calidad también posible de una planta, pero el mayor tiempo. Entonces ahí los objetivos son distintos. Los sustratos son distintos, los costos de esos sustratos son distintos, bueno, hay un montón de factores que hacen que decida utilizar un material u otro. Así que eso está, digamos, como no disociado, pero sí, siempre tengan en cuenta que hay que ver qué especies uno tiene y qué condiciones le tiene que dar. Entonces, en función de eso, uno va a poder elegir los materiales diferentes. Sí, uno espera que la planta que uno compra dure para siempre. Pero muchas veces ya cumplió ese objetivo que era el del productor, de lograr un producto comercial en un momento dado, uno lo adquiere y después quizás requiera de un trasplante, quizás requiera de una fertilización o un abonado, un mantenimiento a partir de ahí, ¿no? Solo con agua, muchas veces uno piensa, bueno, con agua de lluvia, bueno, la planta va a vivir bien, pero sepan que hay todo un trabajo, hay toda una cuestión de información que uno tiene que tener como para que pueda disfrutar de ese producto que uno compró y digamos, exponerlo en un jardín y tenerlo en su máximo esplendor, ¿no? En primavera, o en verano, en otoño, perdón, en la época que uno quiera. Así que bueno, tengan en cuenta esa idea, y en sí, en función de los conceptos que uno tiene que tener para elegir un buen sustrato, siempre tengan en cuenta eso, no importa el sustrato que sea, pero se tiene que dar la condición de aireación, hay algunos números, unos porcentajes, más que nada orientativos, porque va a depender mucho de qué envase se esté usando, del tamaño, de las formas, si es más largo o más ancho. Hay un montón de factores que van a hacer que esos rangos sean más o menos. No quiere decir que con 15% de aireación no funcione bien digamos, un sistema para una planta, ¿no? O con 40% de aireación, o sea, más que nada tómenlo como orientativo, pero sí se tienen que dar condiciones de porosidad, y en un material uno tiene la posibilidad de medir qué porosidad tiene, qué cantidad de aireación tiene, qué cantidad de agua puede llegar a retener, entonces uno lo puede trasladar a los números. Pero sepan que hay formas de medirlo, y muchas veces, fíjense en los marbetes de los productos que uno compra embolsados en supermercados o en viveros de venta al público, y hay una cierta información que sirve para eso. La porosidad, la densidad, la cantidad de materia orgánica que tenga, bueno, información que es relevante a la hora de comprar un sustrato y a la hora de saber si nos va a servir o no. El pH, bueno, cuestiones químicas también, ¿no? Como pH, conductividad eléctrica, bueno, son parámetros que definen la calidad de un sustrato. Entonces, más que nada, para que les quede esa idea de valores, yo ahí les voy a presentar dos situaciones distintas y muy, digamos, diferentes, ¿no? Lo que es un suelo mineral, un suelo agrícola, un suelo que hacemos un pozo y sacamos tierra, tiene esos valores. 9% de aireación,
Ahí el azul, la porción azul, PA, es porcentaje de aireación, TRA es el naranja, que es capacidad de retención de agua, ¿no? Retención de agua. La parte sólida es la parte verde, y todo eso hace sacando lo sólido, a la porosidad. Por lo tanto, si sacamos este 42%, ya nos queda 9% de aireación, casi un 50% de retención de agua. Eso lo da el suelo. El espacio poroso total, que es lo que ven ahí en un 58%, es la porosidad total. La porosidad hace referencia a la cantidad de espacios que hay entre las partículas de un sustrato, de un medio, del suelo también, y esa cantidad tiene que alojar por un lado agua y por otro lado aire. El agua se aloja generalmente en las partículas, o sea, hidrata las partículas sólidas, así que va a tener que hidratar a todo ese 42% de partículas sólidas, y también llenar los espacios entre las partículas. Debería haber ahí también un poco de aireación también, pero la aireación queda alojada, o sea, una vez que uno riega una planta, satura, inunda una maceta, vieron que el agua drena, tiene que tener un drenaje, y siempre eso tiene que estar asegurado. El drenaje se tiene que dar siempre bien, rápido, pero ahí tiene que quedar una mayor cantidad de agua retenida, y también un equilibrio con respecto a la aireación, a los poros grandes en los que no queda agua retenida, porque drena y escurre, pero sí aireación. Entonces, esos son los datos que podemos analizar en un suelo, y estos son en un sustrato, en una turba, por ejemplo. Es un extremo digamos, distinto a lo que es un suelo, es un material que lo conocen, se usa mucho en los sustratos, no quiere decir que no podía haber puesto cualquier otro material que provea otras características, ¿no? En función de la aireación, pero fíjense, la turba tiene un 3% de sólidos, ¿no? Si uno tiene 1 litro de suelo y 1 litro de turba, bueno, esos van a ser los valores. Un 97% de espacio poroso total, entonces, en total da mucho más que lo recomendado, digamos, es muy aireada, pero no está aireada y también porosa como para retener agua, por eso ahí también lo que cambia, si bien acá no cambia mucho la retención, lo que cambia es la aireación, ¿no? Uno inunda una maceta que tiene turba, va a retener mucha agua, bastante, pero también va a drenar, y un excedente de agua va a drenar y va a quedar aireada, ¿no? Así que esos son dos materiales muy distintos. Acá yo les muestro, por ejemplo, un ensayo que se hizo con solo suelo, solo tierra en una maceta, se colocaron plantines de pensamiento, y analizando esa muestra de suelo, de tierra, se encontró que había un 8% de espacio poroso total y 54% de retención de agua. Fíjense que la retención es muy parecida a la turba, es bastante el valor, pero si uno suma los dos, no se llega a ese valor que uno necesita tener, más que nada para asegurar la aireación. Este era el mismo suelo, pero aireado, tenía un material aireador, tenía un compost de restos de poda, por lo tanto mejoró la característica deficiente del suelo, que era ese escaso porcentaje de poros de aire. Al agregarle un material aireador se generaron espacios entre las partículas, y una vez que uno lo riega, queda agua retenida, drena, y hay aire disponible para que las raíces se desarrollen. Y plantando todo en el mismo momento, regándolo todo en el mismo, la vez cuando sea necesario se regaba, estaba el mismo lote puesto en el invernáculo, pero fíjense lo que adelantó. No quiere decir que esta no vaya a florecer, florece igual, se desarrolla igual, pero no es, digamos, a nivel producción, una calidad óptima en un tiempo óptimo, ¿no? Esto por ahí florece, pero va a tardar más tiempo, va a hacerlo de manera más reducida, digamos, ¿no? Pero fíjense que nada más la retención no se cambió, solamente aumentó la aireación con este material aireador. Muy sencillamente, uno en una casa, si van a usar suelo, que no se debería por varias cuestiones, busquen de agregarle materiales gruesos, materiales que provean aireación, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta que hay un montón de materiales, y uno necesita que dentro de una maceta el sistema funcione,
con las funciones que vimos antes, hay muchos que proveen aireación, por ejemplo las tubas, retención de agua también, por ejemplo el compost de corteza de pino también, dependiendo cómo sean las partículas, va a proveer más aireación o retención de agua. Fíjense, el suelo no nos da ni nutrición, ni aireación, nos da solo retención, y es una cantidad de agua que está entre partículas muy pequeñas, entonces a la planta se le hace difícil muchas veces extraer esa cantidad de agua. No va a tener agua, pero no va a estar tan disponible como con otros materiales, ¿no? Que sí se usan justamente para poder proveer más cantidad de agua. Bueno, ahí también son fotos de ensayos con diferentes materiales, entonces dependiendo que uno ponga en una maceta va a poder tener bajo las mismas condiciones una planta muy pequeña, con falta de terroso, con síntomas de deficiencia en algunos casos, o digamos plantas en óptimo estado ya a un punto de venta, ¿no? Colocando todo en el mismo momento. Fíjense este gradiente, ¿no? Que va hacia allá, y es en función de la aireación muchas veces, y es en función de la cantidad de agua que tienen disponible entre periodos de riego, ¿no? Eso hace y marca mucho la diferencia, ¿no? Más allá de lo nutricional, que por ahí sea para todos lo mismo, la parte física muchas veces afecta el crecimiento, retrasa el crecimiento. Un poco, bueno, las deficiencias que recién mencionaba, se dan en especies que van a ver, por ejemplo acá tenemos el caso de Calibrachoa, son especies acidófilas, del grupo de las acidófilas, ¿no? Como hortensia, un poco petunia, no tanto, pero sí, si los pHs o la nutrición es escasa, ya empieza a manifestar clorosis, ya se empiezan a poner un tanto amarillentas, con esas nervaduras más marcadas, entonces uno empieza a ver que no crece, que no florece de la misma manera, y algo está pasando, ¿no? Entonces muchas veces es el sustrato porque quizás no tenga la calidad que esa planta requiere, la calidad en función de sus características físicas, por ejemplo, o químicas, ¿no? En este caso el pH es lo que afecta. Entonces hay que corregirlo, si eso no se corrige, ese problema va a seguir. Entonces hay que ir a investigar y a ver, o sea, en el vivero qué es lo que está pasando y ver de corregirlo. Bueno, un sustrato quizás que provee acidez, con una nutrición un poco más equilibrada, pero bueno, para eso estamos, y también los viveros donde ustedes tienen confianza en ir a comprar, pueden hacer consultas, pueden ver cómo solucionar esos problemas. Y así como problemas nutricionales o del tipo físico en los sustratos también se dan en el manejo, ¿no? Muchas veces, y en esta época como la de hoy, con 35 grados de calor, yo estoy pensando en las plantas que tengo en mi casa y estoy acá nerviosa por eso, porque realmente uno regó ayer y muchas veces pasa que es ineficiente, es insuficiente la cantidad de agua que aplicó. Uno riega, hizo una pasada, y acá en los invernáculos pasan, en los productores pasan, uno riega, y eso, depende de cómo sea el sustrato, puede ser que se humecte muy bien y de manera muy eficiente, o puede ser que no, si se forma esa pilatita porque el sustrato es muy denso, tiene partículas muy finas, como el caso del suelo, entre riegos y con los sucesivos riegos, y más en esta época que son muy frecuentes, se va como decantando. Ustedes vieron que no es lo mismo el primer día que llenó la maceta que 3 meses después. Entonces hay una sedimentación de partículas, hay un encostramiento en la superficie, el agua no drena, ahí no drena. ¿Vieron qué? Se ve, ¿no? Está el agua ahí, y pasa 1 hora, 2 horas, y después a la tarde por ahí puede estar así, es una maceta muy chiquita, donde el efecto es mucho más drástico que por ahí una maceta más grande. La primera foto sí es un sustrato muy bueno, muchas de las plantas que tenemos acá en cultivo, que las que se van a llevar, tienen un sustrato equilibrado en función de la aireación y la retención. Pero si el riego es insuficiente, con eso que uno pasa y riega, queda ahí, nada más, no termina de regar, de humectarse todo el perfil de la maceta. Entonces, siempre hace falta volver a bajar. Y eso es muy importante en esta época, el riego insuficiente. Donde la planta no se recupera, a la hora empieza a estar más estresada que antes o a la noche, digamos. Así que eso téngalo en cuenta, muchas veces hace falta volver a repasar
y hace falta no tener tratos también, no tan densos, ¿no? Esto también, si uno descalza la maceta al rato, ve que se mojó nada más que el primero o segundo centímetro. Entonces, el riego ahí va a ser eficiente. Miren las plantas como estaban pobrecitas, que justo esa foto me sirvió para mostrar eso, ¿no? Pero pasa mucho. Lo que haga falta, descalzar y mirar. Claro, descalzar y mirar, hay que estar ahí adentro, hay que mirar abajo en la maceta. Si bien la planta ahí me está diciendo mucho, hay veces que hay que asegurarse descalzando en la medida que se pueda, ¿no? Porque si tenemos un macetero grande no lo vamos a poder hacer, pero en la medida que se pueda hay que mirar ahí abajo qué está pasando en las diferentes épocas, como para ver cómo funciona el sistema que generamos en estas macetas, en esos canteros, en los envases que tengamos en cultivo, en las casas, ¿no? Así que bueno, cualquier duda que tenga que ver con sustrato, sí. ¿Cuál es? ¿Qué cama de pollo? Ah, bueno, son enmiendas orgánicas. Perdón, acá son las camas de pozo, son camas de pozo, digamos, camas de aves de corral. Hay muchos residuos que se dan en la industria agroalimentaria, en la producción de huevos, en la producción de pozos para de ponedoras, pozos parrilleros. Bueno, generalmente en estas producciones, en esas fincas, donde están los pollos parados o lo que se recolecta como residuo, y muchas veces con mucha frecuencia, generando volúmenes muy importantes de residuos, requiere, digamos, que se solucione el tema de la acumulación. El sector productivo utiliza muchas veces estos residuos. De hecho, hay un instituto, el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, acá vecinos nuestros, que trabajan en la parte del compostaje o la gestión de los residuos, digamos, agroindustriales. Entonces, ahí en esa lista iban a haber varios que provienen de esas industrias, digamos. También los digeridos anaeróbicos, si es que no los escucharon, cuando producen biogás, hay todo un residuo que de alguna manera se puede reutilizar, se puede transformar a través de un proceso de compostaje y sanitizar, y después reutilizar. Y eso es muy bueno, ¿no? Muy bueno porque se aprovecha un residuo pasa a ser un subproducto, un recurso que uno puede reutilizar. Así que en ese sentido, las camas de pollo son un insumo que un productor tiene, digamos, a la mano, ¿sí? No es recomendable usarlos crudos, o sea, no se puede trasladar desde estas fincas, hoy por hoy hay legislación para eso, un camión lleno de guano de gallina de 200, yo no les diría, de 10 kilómetros, 5 kilómetros, no se puede sacar de las fincas si no está gestionado un compostaje, sanitizado el material. Así que en este caso, bueno, muchos lo ocupan, lo utilizan en horticultura también, en otros rubros también, como abono para el campo, pero sepan que, bueno, eso requiere de una sanitización. Trabajar con esos materiales crudos no es recomendable, pero sí, si están bien gestionados, pasan a ser un abono que uno pueda aprovechar, ¿no? Bien, una pregunta. Sí, en general a nivel europeo, a nivel mundial, se generó la necesidad de reemplazar ese material, y hay muchos otros, por ejemplo, como residuo, que recién les contaba, el de la fibra de coco. De alguna manera hay lugares donde se acumula mucho residuo porque hay una industria de coco, no solo para alimentos, sino para textil, reemplazo de plástico. También las fibras de coco se procesan de diferentes maneras, y muchas veces hasta los paneles de los autos, a veces uno piensa que es plástico lo que recubre las puertas, pero quizás es una fibra de coco premoldeada, ¿no? Bueno, podemos estar hablando un rato largo de este tema, diferentes miradas, pero bueno, hay que ver y evaluar la sustentabilidad de esos materiales también. El coco, piensen que, bueno, proviene de zonas costeras, zonas marítimas, ¿no? Costas con aguas salobres, tiene mucho sodio, hay que lavarlo. En el caso de usarlo para plástico, no. Para ropa quizás tampoco, pero sí para la industria, para lo que es para la agroindustria, para el cultivo requiere lavado. Y ahí uno tiene que usar agua de buena calidad para lavar el excedente de sodio que tiene. Por lo tanto, hay que ver, si la turba se la extrae bien, de una manera sustentable, los humedales se conservan, porque hay maneras de hacerlo de manera sustentable,
hay que evaluar eso y ponerlo en balanza. Pero sí, realmente hay que buscar materiales, por eso hay muchos materiales. Y desde acá evaluamos diferentes materiales que nos llegan, que a veces uno no se da cuenta, pero tienen potencial. Todo lo que es cáscara de maní, insumos del agro, que no se ocupan. Muchos van a la parte de energía, se queman y se genera energía por eso. Uno se ocupa, digamos. Pero en el caso de sustratos hay un montón de materiales que hay que buscarle la vuelta, quizás acondicionarlo o mezclarlo con otra cosa y potenciar esta función que puede llegar a cumplir dentro de una maceta, para el anclaje de una planta, para proveer aireación o retención. Pero sí, el reemplazo de la turba está dado de alguna manera. Se sigue vendiendo, uno lo sigue consiguiendo. Mucho en volumen, acá por lo menos en Buenos Aires, donde no tenemos acceso a fibra de coco, y eso es un producto importado para nosotros, no es accesible, está la corteza de pino, que son los troncos, cuando en las industrias madereras pelan los troncos, esto se puede compostar, ustedes lo conocen quizás para jardinería a nivel de chips o suelo, eso tiene resinas, tiene fenoles, taninos, que para una planta puede ser fitotóxico, pero si uno gestiona un compostaje de eso, obtiene un muy buen sustrato. Ya terminamos. Modificando, o sea, tamizando, jugando con el tamaño de las partículas, uno puede tener con solo ese material aireación, retención y anclaje en una planta. Solo mezclando diferentes partículas, ¿no?, de ese material. Y como con muchos otros. El tema es evaluarlo. Acá funciona un laboratorio de sustratos y evaluamos todas las cuestiones químicas y físicas. Entonces, la idea es esta, es buscar un reemplazo no solo para la turba, para el suelo también, porque es un recurso no renovable, y realmente en eso venimos trabajando desde que, bueno, el instituto está acá y desde antes también. Pero bueno, les agradezco la atención. Si queda alguna duda, lo charlamos. Gracias. Bueno, sí, el tiempo, nos pasamos el tiempo. Sí, disculpen que la tenemos que cortar a Mónica y a María Julia, que es súper interesante escucharlas. Las chicas, o si quieren, después le preguntan sus direcciones electrónicas para seguir haciendo las consultas. Se pueden comunicar con nosotros en el mail, que es isloricul. Ahí está. Aquí tienen los datos nuestros, se comunican con nosotros. Finalmente, lo que más estamos usando son las redes Instagram, en segundo lugar Facebook, Twitter no la usamos, no la estamos usando, y el mail. Nosotros recibimos el mail y lo dirigimos a través de esto, cuando terminemos, dejamos tiempo para que queden la pantalla. Disculpen que nos tenemos que cortar, pero tenemos que hacer el sorteo y empezamos otra vez.